fuentes del Jurado Nacional de Elecciones que el magistrado Luis Arce Córdoba ha presentado su alejamiento, un pedido para ser apartado del proceso en el que actualmente participa como parte del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Formalmente no puede renunciar. Lo que está planteando es su declinación a participar en esta etapa del proceso. Y vamos a dar cuenta de lo que señala este documento. Está pidiéndole al Pleno, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que oficie a la Fiscalía de la Nación para que su accesitario, su suplente, ingrese a formar parte del Pleno y pueda continuar esta etapa final en la que se revisan las actas que han sido impugnadas por Fuerza Popular o Perú Libre. Pero ojo, ¿por qué ocurre esto? Durante el día de hoy se ha iniciado ya el proceso para validar o no aquellas actas que han llegado como efecto de una impugnación. Fundamentalmente hoy se han visto 10 pedidos de Fuerza Popular para impugnar actas. Estos 10 pedidos han sido rechazados con el voto discordante precisamente del magistrado Arce Córdoba, y esto es lo que habría motivado su decisión de pedir que acepten su declinación a no participar del proceso. Y vamos a dar cuenta de lo que señala esta misiva. Dice: acudo a vuestro despacho. Primero saluda al presidente del Jurado Nacional de Elecciones en esta carta fechada el día de hoy. Ha sido remitida hace instantes al Jurado Nacional de Elecciones. Acudo a vuestro despacho amparado en mis convicciones democráticas a fin de presentar formalmente mi declinación irrevocable al cargo de representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones. Como hemos visto en estas audiencias que están siendo televisadas, está el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y 3 magistrados que participan de cada una de estas sesiones en el Pleno. Uno de ellos, el doctor Luis Arce Córdoba, está pidiendo que se acepte su declinación. Como hemos señalado, la ley orgánica impide una renuncia, y lo que él está planteando, al no estar de acuerdo con la forma como se ha procedido el día de hoy, es que se oficie este pedido para que la Fiscalía de la Nación haga valer al accesitario, accesitaria, que ocupe su lugar y defina esta etapa final del proceso, como lo dice él mismo al final de su carta. Requiero al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie a favor de mi declinación, es decir, me permita declinar, y oficie a la Fiscal de la Nación para que se llame a un miembro suplente, quedando claro que si bien no es permitida la renuncia, sí es viable la declinación formal al ejercicio de las funciones como miembro titular, a efectos de que el suplente ya designado por la Junta de Fiscales, es decir, hay un suplente, pase a ejercer funciones en mi reemplazo en esta recta final del presente procedimiento eleccionario. Pero a lo largo de la carta manifiesta una serie de reparos, tanto respecto al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, incluso respecto al jefe de la OMP. Es una carta extensa, pero lo medular es que señala su deseo de no formar parte de este proceso que inició hoy, donde se vieron los primeros 10 pedidos de impugnación por parte de Fuerza Popular y que todos han sido declarados rechazados, es decir, no han caminado, no han procedido. Vamos a empaparnos del tema para entender cuál es la trascendencia de esta, repito, no renuncia, sino que se le permita inhibirse, no participar. ¿Qué es lo que ocurrió el día de hoy? Vamos precisamente a explicarles que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones rechazó por mayoría estas 10 apelaciones de Fuerza Popular sobre los pedidos de nulidad de actas electorales. Veamos cómo fue que ocurrió. Para votar, don Jorge Rodríguez. Sí, presidente. Infundada la apelación. Fabián. Infundada la apelación, presidente. El doctor Arce Córdoba. Por el previo, señor, la causa no se encuentra lista para pronunciamiento de fondo. Salas Arenas señala también que se debe declarar infundada y confirmar esta resolución. 10 apelaciones vistas, 10 apelaciones declaradas infundadas. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones rechazó todas las solicitudes de nulidad presentadas por Fuerza Popular. La votación en todos los casos fue de 3-1. Los jueces Jorge Salas, Jovián Sanginés y Jorge Rodríguez votaron por rechazarlas. El juez Luis Arce votó porque se haga un cotejo entre las firmas de la RENIEC y las de la lista de electores de cada acta antes de emitir resolución. No tendrá legitimación el que es declarado ganador si el jurado sigue en esta misma posición de no transparentar la información que tiene RENIEC
y que tiene nombre con la lista de electores. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas, argumentó que el cotejo solicitado no tendría sentido, pues los jueces no podrían determinar la validez de una firma. Eso no se puede hacer, eso tendría que decirlo un experto, mirando no solamente la firma en copia o escaneada de la que aparece en la RENIEC, sino llamando al interesado, tomarle sus huellas, su firma, y mirar, ¿no? El magistrado Jorge Rodríguez argumentó que las denuncias presentadas por Fuerza Popular no son suficientes para anular votos. Se parte de la presunción de la validez del voto. Y para destruir esta presunción, la norma nos encausa, nos señala causales acotadas y el estándar de prueba es alto. Mientras que el juez Jovian Sanginés resaltó que no se ha demostrado fraude en mesas. ¿Cómo podíamos probar en todo caso que justamente de la mesa en cuestión se habría inclinado los votos para uno u otra organización política? O sea, ese es un concepto subjetivo realmente, ¿no? Las 10 resoluciones de hoy marcarán un precedente para todo el resto de apelaciones que serán vistas. Para entender lo que acabamos de escuchar, el magistrado Luis Arce Córdoba insiste en que para decidir sobre cada una de estas apelaciones presentadas por Fuerza Popular hay que tener a la mano el registro RENIEC, donde aparece nuestra firma, y la lista de votantes, donde se va a poder contrastar si esta firma es o no aquella que se ha puesto en entredicho. Es decir, él apoya el postulado principal de Fuerza Popular. Escuchábamos a la ex candidata, hoy abogada, Lourdes Flores, insistir en ese tema. Están en todo su derecho de plantear la situación de esta forma. Nadie está criticando que ese sea el pedido de Fuerza Popular. Algunos consideran que en esta etapa del proceso es inviable porque los magistrados del Pleno del Jurado no son peritos, es decir, ellos no están en capacidad de actuar o definir una prueba de ese tipo. Pero el doctor Arce Córdoba considera que sí se debía contar con estos elementos, con estos documentos, antes de emitir un pronunciamiento. Hemos escuchado hace instantes al presidente del jurado decir que no corresponde porque ellos no van a evaluar la validez de la firma. Por tanto, se dejaba de lado ese petitorio, se analizaba el fondo, si había un daño real a la voluntad popular, no lo había y por tanto los votos registrados en cada acta valen. Ese ha sido el mismo criterio a lo largo de los 10 cuestionamientos que se han visto hoy, los 10 recursos. Y en cada uno de esos 10 recursos, el doctor Arce Córdoba insistía, necesitamos el registro de RENIEC, necesitamos la lista de electores. Como eso no se ha dado, él ha presentado esta noche su pedido para ser apartado de este proceso. Repetimos, no puede renunciar porque no se permite la renuncia en este momento. Lo que está solicitando es que se le permita inhibirse y señala un punto importante de su carta que vale la pena compartir con ustedes. Dice, mi anhelo siempre ha sido y será que se lleven a cabo elecciones limpias y transparentes. Pero, públicamente reitero que ya existe la decisión de adoptar un acuerdo en bloque, es decir, los otros 3 magistrados, comenzando por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Públicamente reitero que existe la decisión de adoptar un acuerdo en bloque para la declaración de improcedencia por extemporaneidad en la presentación de las nulidades imputadas en las actas electorales denunciadas como falsas. Es decir, él adelanta que todos estos recursos presentados por Fuerza Popular y en algunos casos por Perú Libre, pero son los menos,